temas de, en esta semana vamos a ver los temas de selección natural en el genoma y, y bueno, ah, van a aprender cosas nuevas. Eso es lo bueno. Vamos a ver. Comparto entonces, ya está grabando, comparto la pantalla. Ahí, ahí estamos. Ok, bien, bien. Ok, aquí va. Entonces, seguimos en el tema, en el módulo 3. Recuerden, el módulo 4 ya es genómica y enfermedades. Entonces, la última parte del módulo 3 es, digamos, mirar y entender cómo medimos selección natural a nivel genómico. ¿Ok? Em, bien, entonces, este es un trabajo que yo leí hace mucho tiempo. Yo creo que lo leí, es más, casi en el 2002, posiblemente. Salió en el 2001. De Rasmus Nielsen, ¿no? En Heredity. Dice, test estadísticos de neutralidad selectiva en la era de la genómica, o en la edad de la genómica. ¿No? Es decir, cómo mirar selección natural a nivel genómico. ¿Ok? Entonces, lo que Rasmus Nielsen lo vamos a ver, es un muchacho muy joven de Netherlands, eso es. Netherlands es Holanda. Ok, sí. Sí, sí, Holanda, sí, o Dinamarca, no me acuerdo, por ahí. Pero que trabaja en Estados Unidos y ha publicado cosas maravillosas, un tipo absolutamente capaz, inteligente, etcétera. Yo me acuerdo cuando di un curso, lo invitamos a él a hablar de estas cosas y fue realmente fantástico. Entonces, en este paper, en el año 2001, va a decir que básicamente hay dos familias de test. Fíjense lo que pasa. ¿Se escucha ruido de afuera? Hernán, yo lo Sí. escucho bien, pero no veo nada. Pero es un problema. ¿El resto? Sí, veo. Sí, Ah, sí, bueno. veo. Sí, veo bien también. Fíjate que a lo Entonces salgo y mejor, vuelvo a entrar. No sé qué eh, pasó. fíjate a lo mejor no estás en la pantalla de ¿cómo se llama? De Zoom. Sí, sí, pero me dice que estás compartiendo, pero no veo qué. Pero ahora me fijo, no Bueno, importa. fíjate, dale. Am, de todos modos, recuerden que todo esto está grabado en VoiceThread. Ayer me quedé hasta las 9 de la noche grabando. Ok, o sea que mírenlo de ahí porque hay mucho más detalle. Ok, entonces, Rasmus Nielsen aquí mostraba que había fundamentalmente dos familias de test. Los test que están basados en la distribución de los alelos en las poblaciones y o el nivel de variabilidad. Por ejemplo, el Site Frequency Spectrum, etc. Dentro de esos test, a primera familia, tenemos el test de la de Tajima. Vamos a ver una variación de ese test que se llama el test de la H, de Faigu. Y los otros test que menciona Rasmus Nielsen en este trabajo son los que están basados en las comparaciones de divergencia entre especies y variabilidad genética dentro de las especies, ¿no? Y ahí tenemos, bueno, varios. Por ejemplo, el DN sobre DS ratio test, ¿no? O K sobre KS, el McDonald-Kreitman test y el Hudson-Kreitman and Awade test, ¿no? Bueno, nosotros vamos a ver el 2 y el 3. Esta es una variación del segundo. Entonces, básicamente también va a insistir mucho que mientras que estos test, ¿no? Los de la familia 2, son absolutamente robustos en el sentido de que cuando efectivamente hay una señal de selección, bueno, mejor dicho, un desvío de la neutralidad. Fíjense cómo se dice, ¿no? Fíjense que la palabra justa, estamos haciendo un test de neutralidad selectiva, es decir, mi hipótesis nula es que no hay selección, hay neutralidad. O sea, hay neutralidad sobre efectos selectivos. Entonces, mi hipótesis nula es que hay neutralidad. Y mi alternativa, obviamente, es que hay selección natural. Entonces, un test ideal de neutralidad, ¿no es así? De neutralidad selectiva, es que pueda rechazar efectivamente.
todos aquellos eventos en los cuales efectivamente hubo selección natural, ¿no? Es decir, siempre que hubo selección natural, si yo siempre rechacé el test, bueno, es un test 100% efectivo, ¿no es así? Ahora bien, ¿son los test de la familia 1 y 2 100% efectivos? Bueno, en el paper lo que va a decir es que mientras que los test de la familia 2 son efectivos casi 100%, ¿no? Es decir, siempre que encuentro un desvío de la divergencia en relación a los polimorfismos, o siempre que encuentro, eso en el McDonald-Kreitman, ya lo vamos a ver, por supuesto, o siempre que encuentro un valor de omega, que es el dn sobre ds mayor a 1, efectivamente va a haber selección natural, mientras que en esos test voy a ser muy efectivo, en los test de la familia tipo 1, es decir, en el de Faigu, Tajima, etcétera, pues, ¿qué va a pasar? Y bueno, ustedes ya lo vieron, digamos, no siempre que rechazo la hipótesis nula de neutralidad selectiva, ¿no es así? Por ejemplo, la D igual a 0, ¿no? Sería absoluta neutralidad selectiva, voy a tener un efecto de selección. ¿Por qué? Porque lo que puede pasar es que tenga efectos demográficos, ¿no? Efectos demográficos. Ustedes saben que un barrido selectivo puede confundirse con un incremento de la población luego de la salida de un cuello de botella, por ejemplo, ¿no? Bueno, y de la misma manera otros escenarios, ¿no? Entonces, los test tipo 2 han sido, como dice aquí, exitosos en proveer evidencia de selección, mientras que el tipo 1, bueno, digamos, tiene, digamos, hay, dado que, digamos, están basados en suposiciones que tienen que ver con la demografía, ¿no? La distribución de la variabilidad, pues si esa demografía cambia, pues es difícil poder rechazarlo de forma segura. ¿Está claro hasta aquí esto? Ok, bien entonces. Sí, sí. Bien, ok. Bueno, fíjense que en el año 2001, él insiste en estos dos test, ¿no? Estas dos familias. Sin embargo, yo aquí estoy poniendo una más. Los test que se llaman de desequilibrio de ligamiento, ¿no? Ya los vamos a ver. Pero estos test salieron posteriores al 2001, es decir, son consecuencia un poco, bueno, del pensamiento estadístico en genómica evolutiva, pero también de los avances en genómica que nos permiten analizar otro tipo, o utilizando el mismo tipo de variación con herramientas un poco más sofisticadas, ¿no? Vamos a ver en qué consisten estos. Pero eso en el año 2001. Fíjense, el trabajo de Pardis Sabetti, ¿no? Es una descendiente italiana trabajando creo que en el MIT. En el año 2013 publica este trabajo en el Annual Review Genetics, donde dice, bueno, detección de la selección natural con datos genómicos. Entonces ahí ella, bueno, nos ayuda un poco, y así como nosotros marcábamos las distintas familias, ella va a mencionar aquí métodos macroevolutivos, microevolutivos, y diferenciando eso, los que están basados en métodos basados en genes, o en la tasa de cambio, o en la frecuencia. Es decir, hace una clasificación mucho mejor, ¿no es así?, que ese paper del 2001, más actualizada. Y fíjense que estos de aquí, los métodos macroevolutivos, coinciden con los métodos que tenemos aquí en la familia 2, ¿ok? Los macroevolutivos. ¿Por qué? Porque los llama macroevolutivos porque necesito una comparación entre especies, al menos una especie con otra, ¿ok? Puedo utilizar dentro de una especie los polimorfismos de una población de una especie, pero necesito otra especie, por eso los va a llamar macroevolutivos. Mientras que los demás no necesito irme hacia otra especie, puedo quedarme en una única especie, en una única población, y detectar selección natural. Entonces, aquí tienen la familia 2, aquí tienen la familia 1, fíjense, Faigu, Tajima, etc. Y después aquí, bueno, los métodos de desequilibrio de ligamiento y los basados en diferenciación de poblaciones, fundamentalmente basados en FCT. ¿Ok? Es decir que tenemos 4 familias diferentes, y después va a mencionar otra, donde la aproximación es hacer
una composición de métodos, ¿no? Composite methods. Es decir, utilizar diferentes métodos de diferentes familias para estar absolutamente seguro que la señal de selección, ¿sí? Es efectivamente significativa, ¿ok? Bueno, nosotros vamos a ver en estas dos clases de toda esta semana cómo funcionan estos test que están marcados con estrellas, ¿ok? Y aquí tienen ejemplos clásicos de genes. Fíjense que la mayor parte de lo que vamos a analizar son señales de genes únicos, por ejemplo, la lactosa, ¿no? En el norte de Europa y en el este de África, las sociedades que son pastoriles y que han criado ganado, han evolucionado a favorecer mutantes, ¿no es así? En el gen MD6, M6, MM6, no me acuerdo, y el LST, ¿ok? También en Asia, el gen EDAR, bueno, ApoL1, en la hemoglobina en África, ¿ok? Bueno, tienen diferentes casos. FOXP2 parece que es algo general de nuestra especie, bla, bla, bla. Ok, ya iremos viendo estos ejemplos. ¿Está claro esto? ¿Seguimos? Bien. Ahora bien, sí, ¿alguien quiere preguntar? Mauro. No, dije que sí, que Ok, seguimos. perfecto. Entonces, estos test, aquí tienen otro paper de Sabetti del año 2008 en Science. Estos test, ¿no? Fundamentalmente no trabajan de igual manera a cualquier edad, ¿no? Es decir, ¿uno qué está haciendo? Uno está infiriendo selección natural con datos del presente, pero la selección natural quizás fue antigua, ¿no? Y en general es antigua. Es decir, es como que uno revisa una firma, ¿no es así? Y dice, es una firma de selección natural, ¿no? Es decir, uno lee en el genoma y efectivamente encuentra una firma de selección natural, una huella estadística de selección natural. Ahora, no quiere decir que eso esté ocurriendo en este momento, ¿no? Quizás la selección ya pasó, ¿ok? El evento selectivo ya pasó y las presiones selectivas incluso hasta han cambiado. Podría suceder, podría suceder. O si no han cambiado y se sigue seleccionando, como también puede pasar, es así, bueno, podamos detectar esa selección casi más reciente. Pero Una obviamente... pregunta, Sí, adelante. pero más o menos, cierta presión selectiva para esa gen o lo que sea, tendría que mantenerse, ¿no? Si no Y sí, empezaría de nuevo a sí, diverger. sí, efectivamente. Por ejemplo, hay presiones selectivas que funcionan, digamos, de forma muy diferente, ¿no? Si uno compara, por ejemplo, en la transición, ¿no? De peces a anfibios, ¿ok? Bueno, hubo unas presiones selectivas que hicieron cambiar el plan corporal. Ahora, sigue habiendo variabilidad, es decir, recuerden que para que actúe la selección natural tiene que haber variabilidad genética asociada al éxito reproductivo. Entonces pregunto, ¿existe variabilidad genética asociada al éxito reproductivo diferencial de las poblaciones, por ejemplo, humanas, en cambiar la forma digamos, de la mano para hacer tetrápodos? No, eso ya pasó, ¿ok? Es decir, eso ya se fijó, ¿ok? Entonces, por eso digo que ahí vas a tener siempre presiones selectivas que actuaron a lo largo de la historia de la vida, ¿no es así? O de las poblaciones o de las especies, ¿no? De la evolución de las poblaciones, podemos decir, en general, de forma diferente, específica, e incluso cuando la población, por ejemplo, sigue manteniendo una variabilidad y esa variabilidad es diferencial en cuanto al éxito reproductivo, vos podés decir que la selección natural va a seguir trabajando. Sin duda, porque así es como funciona la selección natural. Pero una vez que no hay más variabilidad, por ejemplo, vamos a pensar lo siguiente. En Europa, pensemos en una población europea, ¿no? Ancestral, si querés, más o menos ancestral. La mayor parte de los individuos, pues contienen el gen de la lactosa, ¿ok? Casi, digamos, en el 90% de la población. Digamos, los mutantes específicos que permiten mantener
la catálisis de la lactosa, que es lo que se necesita, es así, romper los azúcares de lactosa, luego de la edad, digamos, en la que uno toma el pecho, ¿no? Es decir, temprano de mamíferos. Bueno, esa variabilidad genética existe en Europa y está casi fija. En Asia no la tenés, ¿no? Y bueno, y ahí podés, digamos, depende de si tomás leche o no tomás leche, bueno, las presiones selectivas van a estar, ¿ok? Van a actuar, no te vas a sentir bien. Ahora, ¿cuánto modifica el éxito reproductivo es una población hoy asiática? Y quizás poco, digamos, porque tienen otras alternativas. ¿Está claro esto? Así funciona, ¿ok? Entonces, estos test... Yo tengo una pregunta Sí, de adelante. lo relacionado con Mauro. ¿Cómo distinguís una marca de presión selectiva vieja de una actual? Tenemos estas 2 semanas para mirarlo, perdón, 1 semana para mirarlo. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero acá está, fíjate, es esta misma diapositiva. Una marca de selección antigua solo puede ser determinada a través de un test de macroevolutivo, ¿no? O sea, una tasa de DN sobre DS o un McDonald-Kreitman test. No podés utilizar esto para las poblaciones, no te va a servir, no vas a poder ni siquiera aplicarlo, ¿ok? Entonces, vos esperás que ciertos test te funcionen mejor y con más potencia, ¿sí? Para detectar firmas de selección a nivel genómico en diferentes escalas temporales, ¿ok? Entonces, fíjate, la diferenciación entre humano y chimpancé no la vas a poder mirar con un FST o un FIGU, no, vas a utilizar exclusivamente las tasas de ratio de no sinónimos a sinónimos o el test de McDonald-Kreitman. Es decir, te vas a basar en la proporción de mutaciones no sinónimas que se han fijado en una especie y en la otra en relación a las tasas sinónimas, o en relación a los polimorfismos que estás viendo, o sea, ya lo vamos a ver. El test de Tajima, pues vas a estar basado justamente en la presencia de alelos raros, o los valores de heterocigosis, o si estás en FIGU, de esos mismos alelos pero derivados. Y a pesar de que es una diferenciación casi muy pequeña entre FIGU y Tajima, los alelos derivados vos esperás que crezcan, ¿no es así?, de forma más reciente. Por eso es más efectivo, ¿no?, en épocas más tempranas o más cercanas a nuestra divergencia. Los valores de FST esperás que que puedas medir esos valores, ¿no es así?, hasta cierto punto, fíjate, hasta el origen de la diferenciación entre poblaciones. Antes no lo vas a poder ver, porque no había diferenciación entre poblaciones, porque todos éramos una única población, ¿ok? Y luego, el long range haplotype, ¿cómo sería? O long range homozygosity, los rangos de homocigosidad a través de los haplotipos, es absolutamente reciente. ¿Y por qué esto? Porque la dinámica de las cosas que vas a estar midiendo es más rápida o es más lenta. Es decir, la dinámica de fijación de una mutación no sinónima en un gen es extremadamente lenta. En cambio, la extensión de la homocigosidad en un haplotipo, en una población, es algo que tiene una señal de pocos miles de años. Digamos, no vas a tener mucho más. ¿Okay? No lo vas a pescar. Después fíjate que está basado en homocigosidad. La homocigosidad es rara, ¿no? Porque la recombinación va a tender a mezclar variantes genéticas y la mutación también. Entonces vos esperás que esto no se mantenga a grandes escalas, ¿no? Digamos, si hay una subida de la homocigosis, vos esperás que los procesos naturales de las poblaciones disminuyan esa homocigosis. Entonces es algo que captás como una señal, ¿no?, rara, no es así, rara en el genoma, pero bueno, todavía hay marcadores. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí tienen algunos ejemplos, son más o menos los mismos que estaban antes, ¿ok? No voy a hablar mucho más de esto. ¿Ok? Fíjate, long range haplotype, 30.000 años. La diferenciación entre poblaciones, hasta, claro, un poco menos de 100.000 años, ¿no? Que es donde nos generamos, ¿no? Diferenciamos como poblaciones. Bien, sigamos. Ahora bien, fíjense esto es muy, muy llamativo. O sea, si no están acostumbrados a trabajar de esta manera, fíjense lo que sucede, ¿no?
cuando uno trabaja a nivel genómico, uno trabaja con una aproximación de dos tipos, ¿no? Fundamentalmente a través de estudios de genoma completo, genome-wide, ¿ok? Genome-wide, o a través de genes candidatos. ¿Cuál es la diferencia? No es muy simple. La diferencia sería, por ejemplo, bueno, por ejemplo, yo tengo idea que en Europa, a diferencia de Asia, las sociedades pastoriles han evolucionado hacia una resistencia a la mantención de las enzimas que digieren la lactosa y por lo tanto van a poder comer quesos, leches, mantecas, etcétera, sin ningún problema, mientras que los asiáticos no les va a caer bien. ¿Okay? Bueno, ese escenario que acabo de decir es verdad. Muy bien, entonces, ¿cómo lo puedo testear? Y doy dos maneras. O bien me voy a la caracterización de los genes que tienen que ver con las vías metabólicas asociadas a la producción y a la eliminación de la lactosa, no producción, eliminación de la lactosa, no producimos, sino que, digamos, cortamos la lactosa, es decir, esa vía. Entonces, tengo todos esos genes y quiero ver si en esos genes hay una señal de selección, o bien utilizo los métodos de la genómica y soy absolutamente ciego y voy a hacer un análisis a nivel de genoma completo. Y luego voy a tratar de inferir con los genes que me han dado huella de selección o señal de selección, ¿qué están haciendo? Bueno, esta última aproximación, ¿no es así? Es la que se utiliza. Entonces acá tienen una ejemplificación de cómo es este bottom-up, ¿no? Es decir, yo trabajo desde la observación de las secuencias alineadas, sea de polimorfismos o sea de divergencia entre especies, y a partir de eso yo veo cambios. Yo sé que estos cambios, si son adaptativos, ha sido porque la selección natural los ha puesto como marcas, ¿ok? En el genoma. Es decir, que la selección... Entonces, esto trabaja de forma inversa, ¿no? Esta es la visión desde abajo hacia arriba. Entonces, yo sé que algunos individuos para esa región, pues habrán sido favorecidos con caritas amarillas o habrán sido, digamos, no favorecidos con los de carita azul. Obviamente espero tener que en estas secuencias representación más de los amarillos que de los azules, obviamente. Entonces, hay una variación fenotípica, ¿sí?, asociada a esta variación genética, que por supuesto tampoco conozco cómo es que esta variación fenotípica mapea sobre los genes. ¿Por qué? Porque entre medio están todas las redes regulatorias de proteínas metabólicas, de genes, etc. Es decir, desconozco absolutamente esto. Lo desconozco. Entonces, ir por genes candidatos a veces es tener muy en claro qué gen actúa sobre qué fenotipo e inferir sobre más o menos el funcionamiento de estas redes. Podría ser así. Pero fíjense que puede no ser necesaria esa aproximación. Entonces, digamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente desconocer absolutamente todo esto, inferir, ¿no es así? Inferir que, digamos, las huellas que tengo aquí, la señal de variabilidad genética que ahora vamos a describir, disminuida en general, ¿no es así? Una variabilidad genética que ha disminuido en el genoma, más allá de lo que esperaría por neutralidad, pues es una buena huella de selección que está asociada a todo este proceso, ¿no? De que la selección natural actúa sobre los fenotipos, digamos, a través de sus redes moleculares y digamos, toda la complejidad biológica que hay ahí, pues ha dejado menos secuencias de los azules y más secuencias de los amarillos, y yo estoy alineando fundamentalmente amarillos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mirar a lo largo de todo el genoma, todos los alineamientos, todos los genes, y luego, bueno, tengo una herramienta fantástica para ver esto, porque cualquiera sea la región, yo puedo asociarla a ontologías de genes, ¿no es así? Entonces esas ontologías me van a decir qué función posiblemente y qué fenotipo va a estar asociado. ¿Se dan cuenta? Esa es la manera en la que uno trabaja, cuando uno trabaja a nivel de genomas completos. No lo hace a nivel de genes candidatos como es clásico, ¿no es así? Vamos a trabajar a nivel genómico y luego después vamos a analizar ontologías génicas
para ver si esos grupos de genes están modificando un pathway asociado, por ejemplo, a proteína C agrupada a receptores, ¿no? O percepción sensorial, o lo que sea que esté funcionando, asociado a estas regiones genómicas. ¿Ok? Y vamos a preguntarnos si eso es significativo o no, en verdad, lo que esperaríamos, o es una señal incluso casi ruidosa, ¿no es así? Y no se han modificado mayoritariamente ese grupo de genes. Podríamos preguntarnos esto. ¿Se dan cuenta cómo funciona esto? Ok. ¿Preguntas sobre esto? ¿Sigo? ¿Ok? Vamos ahí. Entonces, vamos a empezar. Un poco la dinámica que les propongo acá, ¿cuál es? Vamos a empezar a describir los test y vamos a mirar ejemplos de cómo esos test funcionaron, generalmente en el genoma humano, comparados con chimpancé o en poblaciones humanas, para detectar esas huellas de selección. Entonces, aquí... Hernán, perdón que te interrumpa, sí, pero esto sería ¿quién equivalente es? a lo que ¿Quién habla? ¿Quién yo, habla? Sí, yo, Luciana. Ok. sí. Esto es equivalente al paper que nos habías mostrado antes, que lo que hacías era mirar, dividirlos según la tasa según cuánto cambiaban los genes, mirabas la selección, ¿no? No me acuerdo que No, mirabas W. no me acuerdo cuándo lo mostré, pero vos hablas de esto. ¿Ahora podés ver la pantalla o no? Sí, ahora veo. Ok. O sea, mirabas W y lo agrupabas según categorías con... Exacto, exacto. Bueno, ese paper es un paper de selección natural trabajando exactamente con estas ontologías génicas. Exactamente. Has dado en el clavo. Has dado en el clavo. Exactamente. Ese enriquecimiento funcional, porque hablábamos de eso cuando hablábamos de ese Eso. test de enriquecimiento funcional, justamente lo hacíamos sobre valores de W. ¿Okay? Bueno, ahora voy a explicar cómo se calculan esos valores de W y por qué son, digamos, por qué es ese parámetro, digamos, una buena asociación a observar selección positiva. ¿Está bien? Entonces, vamos a Sí, empezar gracias. con el test de neutralidad asociado a estas huellas de selección o familias macroevolutivas. ¿Ok? Entonces, fíjense en qué se basa este test, ¿no? Bueno, en VoiceThread, yo lo que hice fue agregar, lo puse como un apéndice, ¿no? Bueno, este test a mí me dio de comer durante muchos años y me hizo, y me hizo viajar por diferentes partes del mundo, ¿no? Dando cursos, etcétera, sobre estas cosas y lo que habíamos hecho. Entonces, yo rescaté del arcón del olvido esas presentaciones y las puse en el VoiceThread como un apéndice. No grabé nada ahí, pero sepan que tienen más información. ¿Por qué lo digo? Porque se van a asustar con las dos próximas diapositivas que muestre, pero que sepan que están ah, más explicado en esa presentación. Entonces, vamos a lo importante, ¿no? Eh, el omega, no es W, es omega, es un cociente de dos ratios, o sea, es un ratio de ratios, ¿ok? Donde el numerador es el número de sustituciones no sinónimas por sitio no sinónimo del alineamiento. Siempre ustedes, lo mínimo que van a tener es dos secuencias alineadas. Vamos a ver que eso se puede complejizar más. Y el denominador es el número de sustituciones sinónimas por sitio sinónimo. Entonces, si ustedes tienen un cambio proporcional de estos dos términos, ¿no? Pues básicamente lo del C omega les va a dar cercano a 1, 0,9, 0,8, 1,1, 1,2. Tendrán que diferenciar si eso es significativo o no significativo, ese cambio, pero están básicamente viendo que los cambios de aminoácidos, ¿no es así?, están ocurriendo a una tasa igual que los cambios sinónimos. Eso es raro, ¿no? Es decir, es absolutamente raro. Primero, vamos a aclarar. Como dice aquí, sí, como puso aquí Pardisabetti, ¿no? Estos sitios, ¿no?
Other Rate Matching Methods, es decir, aquí estamos, K sobre KS, también referido como omega o DN sobre DS, básicamente está basado sobre métodos en genes, ¿ok? Es decir, son métodos para y exclusivamente región codificante, ¿ok? No puedo analizar región no codificante porque no tengo cambios no sinónimos, ¿ok? Simplemente por eso. Entonces, si lo que esperamos, digamos, es que un gen funcional, pues esté cubierto por la selección natural, ¿no es así? Si está cumpliendo una función, su secuencia es relevante, no esperaría ver un cambio no sinónimo alto, sino que incluso esté muy por debajo de la tasa de cambios sinónimos por sitio sinónimo, ¿ok? Entonces, la mayor parte, digamos, de los genes estarán bajo selección purificadora con un escenario omega menor a 1. Los pseudogenes incluso podrían estar, o los que están empezando a relajar, estarían en un valor cercano a 1. Ahora, digamos, dado que me interesa mirar la selección positiva, pues yo tengo que concentrarme en los escenarios que son de omega mayor a 1. ¿Ok? Nada más ni nada menos. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo lo hago? Bueno, wow. Lo que voy a hacer es utilizar dos tipos, digamos, cuando uno hace esto, bueno, no lo hace a mano, ¿ok? No alinea o alinea, no sé si es la ensalada o las secuencias, de esto siempre, no sé cómo se dice, alinea, ¿no? Las secuencias, y, y en función de eso, mínimamente tengo que alinear dos secuencias. Como por ejemplo tengo acá humano y chimpancé, perdón, humano y mouse, y ahora vamos a ver que lo que hacemos es alinear a través de codones, ¿no? Bueno, hay un trabajo muy, muy bueno, que es Adaptive Molecular Evolution, que es el capítulo 12 del Handbook of Statistical Genetics, de estos autores. Este handbook, ustedes se lo pueden bajar, está available por ahí, cuando pueden truchar algunos libros, ¿sí? Es absolutamente fantástico este handbook. Y este capítulo es mejor el trabajo que hizo Singen Yang. Singen Yang es la persona que inventó el modelo de codones. Ahora lo vamos a describir. Vamos a tomar un tiempo en explicar esto. Y es muy, muy claro. O sea, el descendiente chino Singen Yang es realmente fantástico, como explica. Tiene varios libros publicados por ahí. Entonces, él lo que dice es que básicamente uno cuando tiene dos secuencias alineadas entre dos especies, fíjense que no tiene sentido alinear de una misma especie, ¿ok? Un gen europeo y un gen asiático no les va a funcionar porque no van a encontrar la suficiente cantidad de cambios en los genes. ¿Ah? Es decir, es una cuestión temporal. Uno debería ver esa señal de selección si es antigua, ¿no? En las poblaciones no les da para ver esos cambios. No esperaríamos cambios en los genes. Quizás un mutante no sinónimo, 2, 3, pero no con la tasa a la que deberíamos ver con millones de años de separación. Fíjense acá, humano y mouse son 70 millones de años de separación. Bueno, 70 a la raíz, 140 en la divergencia de ambos. ¿Okay? Entonces, básicamente él lo que va a describir en este trabajo es que hay dos tipos de metodologías, ¿no? Una que se llama, lo tienen aquí en esta tablita, los métodos de conteo, que simplemente es contar, ¿no? Contar, ir cada una de los codones y contar qué es lo que hay, hacer una corrección por multiple hits, es decir, la cantidad de veces que una secuencia puede cambiar, ahora lo voy a explicar. Pero bueno, fíjense, tienen un método de Nego Hobori, otro de Lee, otro de Ina, y otro incluso de Janny Nielsen, ¿no? Del año 2000. Estos métodos no asumen ningún modelo, o sea, ningún modelo estadístico específico, ¿no? Al menos no complejo, no complejo. Ahora bien, eso es un tipo de métodos, ¿no? Pero otro método es el método que se llama de máxima verosimilitud. Bueno, y ahí nos vamos a concentrar. Es decir, la mayor parte de los métodos, ¿sí?, que hoy se utilizan en la comparación de dos secuencias, cuando uno calcula DN sobre DS, son métodos de máxima verosimilitud. Y sobre todo si lo va a hacer a nivel genómico. ¿Ok? Entonces, voy a tratar de
explicar rápidamente, insisto, la explicación total, y para no dedicarme mucho tiempo, si no, no vamos a terminar en estas 2 clases, la explicación completa está en el VoiceThread, ¿ok? Entonces, fíjense cómo se piensan estos métodos. Para poder establecer un método de máxima verosimilitud, es decir, de ajustar la máxima probabilidad de que mis datos se expliquen a través de un modelo, ¿ok? Pues estos datos tienen que estar explicados a través de un modelo evolutivo. Ese modelo es el modelo de codones. Pero claro, en el modelo de codones yo tengo muchos parámetros diferentes para estimar, ¿ok? Entonces, fíjense cómo funciona. La unidad de evolución en el modelo de codones es el codón alineado, ¿ok? Y el dato mínimo son una especie junto con otra, es decir, un codón y otro codón de 2 especies alineadas. En este caso, el primero no ha cambiado. En el segundo, CCC, CTC, no importa en qué dirección, porque finalmente esto es, digamos, un codón con otro codón que han cambiado en un tiempo T1 más T2, no importa la dirección, si es de 2 a 1, de 1 a 2, el cambio va a ser medido de igual manera, ¿ok? Entonces, si hago eso, fíjense que lo que cambió es la segunda posición, aquí lo que cambió es la segunda posición también, en el tercer codón, en el cuarto codón que pasó, cambió la primera posición, y así, bueno, como ven, hay muchos cambios, tengo H codones alineados, ¿ok? Desde el 1, 2, 3 hasta H en general, codones alineados, ¿ok? Ahora, fíjense cómo funciona esto. Lo que se plantea es una tasa instantánea de cambios, ¿no? Entre un codón y otro, ¿ok? Que va a estar determinado por una serie de parámetros. Estos parámetros no son cualquiera. Fíjense que tenemos pi sub j, k y omega, ¿ok? Y combinación de todos ellos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, fíjense, la tasa instantánea, esta tasa después se convierte en un largo de rama en una probabilidad, ¿no? Es decir, yo tengo una tasa instantánea de cambio, es como integración, ¿no? Una tasa instantánea de cambio, pero si yo lo llevo a largos periodos de tiempo, t, que es un largo de rama, eso se convierte en una probabilidad. Es decir, la probabilidad, finalmente esto se va a diferenciar en la probabilidad de que un codón X1 cambie a un codón X2. Pero por supuesto tengo 61 codones posibles y voy a tener una matriz de 61 por 61, ¿ok? Vale, con diferentes posibilidades. Ahora, ¿qué necesita el modelo de codones? Fíjense lo siguiente, que va a ser 0 esa tasa, es decir, la voy a anular, no le voy a dar probabilidad, si los dos codones, ¿sí?, difieren, o sea, el codón I y el codón J, podemos llamar I, J, 1 y 2, ¿sí? Normalmente el I es de donde vengo, J hacia donde voy, ¿sí? Siempre voy hacia el codón J, difieren en 2 o 3 posiciones. Entonces, si yo encuentro un alineamiento, ¿no? Ayúdenme, acá, este codón, ¿lo ven? TTT, CTA. Lo único que comparten es la segunda posición, las otras dos han cambiado. Entonces, no le voy a dar probabilidad de cambio, la probabilidad de cambio va a ser exactamente nula, va a ser 0, porque la diferencia entre I y J, cualquiera sea cual, ¿ok?, es en más de 2 posiciones. Ahora bien, le voy a dar la probabilidad pi sub j, ¿sí? Pi, les adelanto, el pi sub j es la frecuencia del codón J, ¿ok? La frecuencia del codón J va a tener esa probabilidad. Es decir, un cambio instantáneo va a ser la frecuencia del codón J si es una transversión sinónima, ¿ok? Transversión sinónima, ¿ok? Es decir, no me cambia el aminoácido, pero se ha producido una transversión, ¿no? Es decir, un cambio de una purina por una pirimidina. En solo uno de los sitios, ¿ok? Ahora fíjense la inteligencia del modelo. Voy a explicar esto nada más. Bueno, si puedo, porque me entusiasmo. Entonces, fíjense lo siguiente. Voy a multiplicar por kappa. ¿Kappa qué va a ser? Kappa va a ser lo tienen ahí, es la tasa de transición-transversión.
Entonces, cuando ustedes multiplican kappa por pi sub j, y siendo pi sub j la tasa de transversión sinónima, lo cambian a una transición sinónima, ¿ok? Porque justamente es la tasa de cambio transición-transversión, ¿ok? ¿Me siguieron hasta ahí? Se complica, ¿no? Sí, ponele que sí. Ponele que Más o sí. menos, sí. Estoy suponiendo, es un modelo. Es decir, yo acá no estoy, esto es una definición. Si mis dos codones difieren en una transversión sinónima, es decir, un cambio que sería de una purina a una pirimidina, ¿sí? En un solo sitio, la probabilidad de observar eso va a ser pi sub j. Vamos a ver después qué quiere decir esto. ¿Por qué hago esto? Porque yo necesito poner todas las variables con alguna probabilidad. Después voy a tener todo un modelo enorme de secuencias alineadas, ¿sí? Y voy a calcular, ¿sí? Con algún método, ¿sí? Cada uno de esos parámetros. Voy a calcular el pi de cada uno de los j codones, es decir, la frecuencia de cada uno de los j codones, la voy a maximizar, voy a calcular la tasa de transición, y finalmente voy a calcular el omega, que es lo que a mí me interesa. Pero simplemente yo les quiero hacer dar cuenta a ustedes de cómo funciona el modelo. Entonces, si la definición es que pi sub j es el valor para un cambio de un codón I a un codón J, ¿sí? En una transversión sinónima, multiplicarlo por la tasa de transición-transversión me va a dar exactamente lo contrario, la transición sinónima. Pero ahora, si yo multiplico la transversión sinónima por el omega, ¿sí? Ahora yo voy a cambiar no la transversión, sino el sinónimo a no sinónimo, porque omega es de n sobre ds, ¿ok? Y si multiplico a ese omega por un k, en vez lo que voy a hacer es el no sinónimo cambiarlo a transición, ¿ok? Esa es la lógica, ¿ok? Esa es la lógica. Algunos me hacen sí, entiendo que lo han comprendido un poco más. Súper. Bueno, estos son los valores. Ahora, estos valores son instantáneos. ¿Cuáles son mis datos reales? Bueno, mis datos es que un codón, por ejemplo, CTA, ¿no? Que sería mi J, puede cambiarse, ¿no? Y que sería, por ejemplo, pongamos la secuencia humana, ¿no? Cambiarse desde cualquier estado donde al menos cambie un, ¿no? No voy a aceptar dos, voy a aceptar un cambio de una de las bases. Bueno, fíjense todas las posibilidades que tengo, ¿ok? Entonces, esta probabilidad, ¿no? De una leucina a una leucina, fíjense que no cambio, es sinónima. Y dado que cambié una CTA, una TTA por una CTA, una C por una T, eso es una transición, ¿ok? Y es sinónima porque sigue en leucina. Si cambio una ATA por una CTA, lo que estoy cambiando es la primera posición. Generalmente son no sinónimas, ¿ok? Y sí, tengo una isoleucina que cambió leucina. ¿Y cuál es el valor? Y dado que es una transversión, ¿sí? Desde una A a una T a una C, es una transversión, y cambié el aminoácido, tengo que ponerle las probabilidades de no sinónimo, omega por K por pi sub J, donde pi sub J es la frecuencia del codón CTA, ¿ok? Nada más. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Pues ahora tengo que construir todas las probabilidades conjuntas. Entonces, fíjense cómo funciona esto. Fíjense cómo funciona. Esto ya lo tengo definido. Y fíjense lo interesante, el modelo de codones asume que un codón es independiente de otro codón, ¿ok? A priori es independiente, es decir, sumar la probabilidad conjunta de este cambio de una secuencia hacia otra, y dada que mi unidad de evolución es el codón, es este escenario, y este escenario, y este escenario, y este escenario. Es decir, que va a ser la multiplicación de todas las probabilidades de esa observación. ¿Está bien? ¿Me siguieron? Es decir, tengo que Sí. multiplicar a lo largo de todos los H codones, ¿sí? La probabilidad de cambio de un codón X1 a un codón X2. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Esa probabilidad de cambio la voy a llamar F, probabilidad, ¿sí? De observar el XH es el codón H número 1, alineado, ¿ok? ¿Y el 1 qué va a ser? Y bueno, vamos a ver. Es la probabilidad de que sea X1, ¿sí? O mejor dicho, voy a suponer un ancestro, ¿ok? De que tenga un ancestro K cualquiera, y por eso el K
va a ir desde 1 hasta 61 codones diferentes. Fíjense por qué 61 y no 64. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Por qué 61 y no 64? Ustedes saben que hay 64 codones. Los stop. Por los stops. Bien, los stops no tienen sentido, ¿no? Hay 3 stops, ¿no? Que si yo pongo un stop aquí se me terminó el problema, ¿ok? No estoy poniendo, mi secuencia es hasta donde no tengo stops, ¿ok? Entonces, voy desde el codón número 1 hasta el 61, ¿sí? Cambiando todos los cas posibles, porque yo no sé cuál es este ancestro. Es decir, esa es la... Cuando ustedes hacen cómputos de máxima verosimilitud, hacen todas las probabilidades posibles, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que van a tener? Bueno, la probabilidad de que sea K y cambie a X1 en el tiempo T1 es esto. La frecuencia de que siendo X1, ¿sí? Siendo X1 el aminoácido, perdón, el codón, cambie hacia el ancestro, ¿sí? Que es la frecuencia de P sub K, ¿sí? La frecuencia de P sub K, perdón, lo voy a decir de vuelta. Esto es, la probabilidad de tener este codón y cambiar desde ese codón X1 acá en el tiempo T1. Eso es esta multiplicación. Y nuevamente, dado que soy K, multiplicarlo por X2, ¿no? O sea, llevarlo hasta la probabilidad. Esta probabilidad K con X2 o X1 con K es nada más que las tasas instantáneas, ¿ok? Y llevarlo hasta una rama T2 de tiempo. Pero dado que no tengo por qué complicarme con ancestros, T1 más T2 es igual a T, entonces finalmente ustedes lo que van a tener es un cambio, ¿sí? De que ubicándose con una probabilidad de observar X1, que es la frecuencia de X1, multiplicarlo por la tasa instantánea de cambio de X1 a X2 en el tiempo T1 más T2. Si esto es T, ustedes van a tener que la probabilidad de cualquier codón H va a ser la frecuencia de uno de ellos por la probabilidad de cambio hacia otro codón en un tiempo T. Y esto va a ser igual de X1 hacia X2 o de X2 hacia X1. Vamos a explicar lo último. Entonces, una vez que ustedes tienen esto para un codón, en verdad, lo que tienen que hacer es multiplicarlo por la otra observación, la otra observación, la otra observación, etcétera, etcétera, etcétera. Los H codones alineados, ¿no? Ahora bien, eso no es más ni menos que la sumatoria, ¿no? O sea, la sumatoria de... O sea, una multiplicación de probabilidades es como la sumatoria de los log, ¿ok? Entonces, es la sumatoria de los H codones alineados, desde 1 hasta N, ¿no? De todos, de los log de cada una de esas probabilidades. Entonces, ustedes lo que van a hacer ahora, o mejor dicho, lo que va a hacer el programa, ahora les digo cómo funciona, es, bueno, esto es una probabilidad enorme, una suma de probabilidades enormes con muchos parámetros diferentes, porque ustedes tienen todas las tasas de transición, transversión, omega, largos de rama, etc. Y ustedes van a tratar de maximizar, ¿no? Ahí está, el likelihood, ¿sí? Maximizar el likelihood, maximizar la probabilidad de observar el T, el K y el omega, porque son sus 3 variables a priori independientes, ¿no? Y aquí están en la tabla. Para esta misma secuencia del receptor de acetilcolina de humano y de mouse, ¿sí? Ustedes van a poder estimar cuál es el valor de kappa, o sea, de la tasa de transición-transversión, ¿sí? A través de métodos de máxima verosimilitud y no métodos de conteo, ahora sí maximizando esa probabilidad, ¿sí? Con diferentes constraints, ahora vamos a ver esos constraints, ¿no? Van a poder saber cuáles son la cantidad de sitios sinónimos, la tasa de N, la tasa de S, y el omega finalmente, y el largo, y el likelihood, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí tienen, ustedes saben, aquí tienen el likelihood, aquí tienen el omega, y aquí tienen el largo de rama. Entonces, esto es una única solución. Van a tratar de maximizar la probabilidad de observar un omega a un largo de rama, pero ahí va a haber una única, si esta superficie es así, donde se maximizan todas esas observaciones, ¿ok? ¿Y cuál es? Y con el valor más negativo. Y parecería que cualquiera de estos valores, hay que ver si hay diferencias significativas, no estos, sino los modelos más simples,
maximizan esa probabilidad. Por lo tanto, el omega, ¿sí? El omega para explicar ese cambio, pues va a ser o 0.06 o 0.07, es decir, está lejano de ser 1, no es un gen de selección positiva. ¿Lo ven? Bueno, yo no pretendo que, yo tardaba 3 clases en explicar todos estos modelos, ¿ok? No pretendo que ustedes lo hagan en 10 minutos, pero sepan que hay una explicación en VoiceThread de esta misma teórica y tienen material, digamos, para analizar esto y por supuesto me pueden preguntar lo que quieran. Ahora bien, ustedes pueden fijar parámetros, pueden decir que el kappa es igual a 1 y dejarlo fijo. ¿Para qué? Para disminuir el número de parámetros libres y estimar el número de el omega o el de n o el de s, todas las estimaciones. Y fíjense las frecuencias. Ustedes pueden decir que tienen frecuencias de 61 codones todas distintas y van a estimar el kappa, o pueden poner un modelo en el cual las frecuencias son todas iguales de los codones, cosa que probablemente no es cierta, y el kappa es igual a 1. O pueden tomar escenarios intermedios que ahora no voy a explicar. Así como ustedes tienen 2 secuencias alineadas, los problemas reales no son esos. Los problemas reales son más complejos. Los problemas reales están asociados cuando ustedes tienen una especie, otra especie, más cercanas entre sí a través de un nodo, y otra especie 3 y otra especie 4, ¿sí? Más cercanas entre sí, y ellas dos asociadas a un largo de rama, es decir, en un árbol filogenético. ¿Ok? Los problemas reales se plantean entre varias especies diferentes a través de una filogenia. El modelo es el mismo, porque ahora fíjense, y por eso se los muestro, que lo que yo tengo que hacer es sumar todas estas probabilidades, porque ahora lo que tengo son 4 codones alineados, el mismo codón alineado en 4 secuencias, X1, X2, X3 y X4. Entonces mi probabilidad no va a ser la de explicar solamente el cambio de 1 a 2, sino de 1 a 2 a 3 y a 4. ¿Ok? Yo tengo que explicar todo esto. Entonces va a ser la probabilidad de observar X1 y llegar a J en un largo T1, y la probabilidad de que siendo J llegue a X2 en un largo T2, y la probabilidad de llegar acá en un tiempo T0, y la probabilidad, ¿se dan cuenta? Y así tengo que seguir, ir por todo el árbol y explicaré un solo codón. El otro codón tiene otra probabilidad que la tendré que multiplicar, y todo eso me va a generar un modelo que va a ser más complicado que esto, pero donde van a tener todos los parámetros, omega, los pi de todos los codones, ¿sí? La frecuencia de todos los codones, y la transición transversión. Y después lo que hacen es maximizar eso, ¿no es así? En likelihoods. ¿Y por qué es interesante esto? Y bueno, porque ahora ustedes se pueden plantear otros escenarios. Y eso es lo que yo les quiero mostrar como modelos de rama. Los modelos de rama les permiten a ustedes, fíjense la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Mírenlo, entre este árbol y este árbol. ¿Cuál es la diferencia? Mírenlo con detalle y díganmelo. ¿Qué es lo que están suponiendo? Diferente. O pueden mirar este nada más. Okay. Dime. En el de abajo que interviene la selección, ¿puede ser? Bueno, ¿y qué hay de diferente? Hay distintos tipos de... no sé. Distintos tipos de selección porque unos son omega 1 y otros son omega 0. Bien, ahí estamos. ¿Sí? Bien, ustedes están planteando que esta rama cambia a un omega que es distinto de todo el árbol. Es decir, que la selección natural, ustedes podrían decir que todo este omega se mantuvo bajo neutralidad o presión o selección purificadora, es decir, omegas ceros menores a 1, es una suposición del modelo. Y ustedes van a testear la probabilidad de que eso sea cierto y les va a dar un valor de likelihoods, ¿ok? Y que ha cambiado solamente de forma adaptativa con un omega 1 mayor a 1, ¿sí? En esta rama, ¿ok? Y ustedes pueden plantear esas ecuaciones. Y ustedes pueden ver si eso es verdad o no. Es decir, contrastar los datos con ese modelo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo poderoso de esto? Y así como tienen una rama, pueden decir, no, la selección ocurrió en estas 2 ramas. O en estas 2. O puedes plantear un escenario de 3 omegas diferentes. Omega 1, omega 0, omega 2. ¿Ok? Bueno, plantear más parámetros diferentes les va a esto, a sumar cada vez más P, ¿no? Parámetros en el modelo. Fíjense, con un ratio,
los omegas, esto viene de otro árbol donde tenían 3 variables diferentes, ¿no? Es decir, esto es en las lisosimas de los genes de monos rhesus, me acuerdo, es el trabajo de Young clásico, donde todos los escenarios, omega 0, omega H, omega C, son diferentes partes del árbol, o son todos iguales o son todos distintos, ¿ok? ¿Y cuál es el mejor? Y bueno, va a depender del likelihood. El más negativo es el que más gana, ¿no? Parecería que este no está muy alejado de este. Sí. Una consulta, porque lo que yo entiendo hay algo que no me cierra. ¿Esto se hace por genes, se hace a nivel genómico completo? Se Porque hace te por pregunto, gen. Muy bien, se hace por gen. Por porque gen, exacto. acá estamos viendo las probabilidades de cambio en el caso Sí. anterior de los codones, Sí. pero me resulta difícil verlo independiente de la información de cada gen, porque precisamente... Esto es, ¿Cómo? este es el primer codón del gen número 1 de la especie Sí. 1, el mismo homólogo, no lo dije, perdón, tenés razón, el mismo homólogo en el codón número 1 de la especie 2, Sí. el otro gen homólogo de las ambas especies, ¿sí? En el mismo Está codón bien. número 1, bla, 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 bla. Es decir, que lo que tenías acá, ¿no? Esto, aquí tenés human, mouse, imagínate que tenés chimp, rat y dog, ¿ok? Tenés 5 especies, todas en un árbol, Sí. ¿ok? Y bueno, vas a tener ese X1, X2, X3, X4, los vas a tener en relación al codón 1. Y otro, vas a tener que explicar la probabilidad del codón 2 y la probabilidad del codón 3. Es decir, te vas a mover de estos X1, X2, X3, X4, son el mismo codón alineado, ¿sí? A lo largo de toda la secuencia. ¿Está bien? Perfecto. Sí, Ok, sí. y lo haces gen por gen. Pero, Sí, otra pregunta. Vos a priori no sabés, no sabes. No sabés o o sea tenés que tenés una que idea. testear para O todos los bueno, genes. o tenés una hipótesis, o mejor dicho, por ejemplo, ahora lo vas a ver. Yo quiero saber si hubo selección positiva en el linaje humano. ¿Ok? Entonces, si esta es mi rama humana, esta es chimpancé, esta es rat y esto es mouse, ¿sí? Yo puedo testear efectivamente todo, voy a pasar todos los alineamientos por el mismo programa, ¿ok? Que me va a calcular todos los omegas con un escenario de que solo hubo un cambio aquí. Y me va a decir si es verdad o no. Punto. Es maravilloso, ¿se dan cuenta? Es lo que tiene el poder de cómputo y los modelos. ¿Ok? Bueno, estos se llaman modelos de ramas. Y aquí lo tienen. Puedo calcular los capas. Hernán, Un segundito. perdón. Puedo calcular el omega Sí. 0, el omega H y el omega C. Es decir, cada una de las ramas con omegas diferentes, por supuesto, no para un aminoácido, sino para toda la secuencia, ¿ok? Para toda la secuencia. Voy a calcular si eso es verdad o no. Sí. Me queda la duda de cómo es que se calcula el likelihood, Bueno, eso que es en definitiva el parámetro que es como que te va a dar bueno, eso la es una respuesta. maximización de probabilidades que se hacen con algoritmos, ¿no? Eso es otra historia, no lo explicamos aquí. Pero el likelihood es nada más que la suma de las probabilidades de cada uno de los eventos, ¿ok? La suma, mejor, la multiplicación de las probabilidades de cada uno de los eventos, ¿no? Entonces vos vas a tratar de maximizar eso. Ya se va de un poco del programa explicar eso. Pero bueno, simplemente entiendan que es una manera de maximizar la probabilidad. Es una herramienta para maximizar la probabilidad. Bueno, y así como teníamos modelos de rama, fíjense que también, súper poderoso, modelos de sitio. ¿Por qué voy a suponer que en mi secuencia alineada, fíjense lo que hice antes, ¿no? Es decir, este ejercicio que hicimos acá, esta secuencia, yo estoy dando un omega general, pero ¿no será que esa secuencia está diferenciada funcionalmente en un sitio activo, en regiones externas donde la selección no actúa, pero donde la selección purificadora quizás es más importante en el centro de esa proteína o de esa enzima, y que puedo cambiar esa enzima hacia omegas mayores a 1? Bueno, todos esos modelos, todo eso, yo lo puedo testear en lo que se llaman modelos de sitios, ¿ok? Esos modelos de sitios, yo puedo particionar el alineamiento diciendo que hay un omega 0 que es fundamentalmente menor a 1, ¿sí? Es decir, selección purificadora, voy a tener sitios bajo selección purificadora, voy a tener otros sitios donde la selección natural no va a actuar, es neutral, pero va a haber un cierto puñado de sitios
en los cuales los dejo evolucionar a tasas mayores a 1. Bueno, acá tienen un gen del genoma del HIV, ¿no? Todos los sitios, este cambio de probabilidad está mal, esto es 0 y esto es 1, está al revés, ¿no? Este eje, ¿ok? Cuanto más alto, mayor probabilidad tengo, ¿sí?, de que sea explicado por cada uno de los escenarios, ¿ok? Bueno, a mí lo que me interesa es el omega mayor a 1, los más oscuros. Y como ven, hay sitios que tienen mayor probabilidad de ser explicados por el omega 2 que cualquiera de los demás. Entonces, esto se puede hacer y hay diferentes modelos y todo esto que les estoy contando, ¿no? Los métodos de conteo y los métodos de maximum likelihood y su estimación, etcétera, corren en un programa que por supuesto también hizo Singer Yang, que se llama PAML, ¿no? Phylogenetic Analysis Using Maximum Likelihood, ¿ok? Entonces, este programa corre todos estos tipos de modelos, de rama, de sitio, los métodos de conteo, y además fíjense que hay otra posibilidad, utilizar que en esta rama, ¿no? En esta rama, solo algunos sitios han cambiado de forma significativa con valores omega mayores a 1. Es decir, puedo combinar ramas y sitios, ¿ok? Es decir, que tengo métodos de alineamiento simple, ¿sí? Luego los puedo llevar a una filogenia donde tengo más de 2 especies. La relación entre 2 especies no es cualquiera, tiene que tener una topología, ¿ok? Por eso voy a cambiar en cierta probabilidad y no de cualquier modo. Lo puedo cambiar los omegas por rama y puedo además cambiar los sitios en diferentes escenarios adaptativos y además los puedo combinar en ramas por sitio. Bueno, todo eso se utilizó para ver la signature de selección, la firma de selección, apenas apareció el genoma de chimpancé, ¿no? Entonces eso es lo que les quería mostrar. Todos estos modelos que ven aquí, todos estos papers del año 2003 a 2007 y después también, estos son solo hasta 2007, están basados en modelos de n sobre ds, la mayoría, excepto uno nada más, ¿ok? Un paper. Todos estos. Entonces, fíjense, el primero fue de Andy Clark, ¿no? Donde infirió evolución no neutral en tríos, ¿ok? Tiene un árbol de tríos, human, chimp y mouse, ¿no? Estos datos no eran públicos porque se hicieron en la empresa de Venter y no todos podían acceder. Bueno, después se dieron cuenta que estaban mal. O sea, este paper que salió en Science estaba fundamentalmente mal porque los alineamientos no estaban bien hechos. Si uno no alinea bien, vas a tener un montón de falsa selección. Bueno, siguiente publicación, ya, digamos, es de Rasmus Nielsen, ¿ok? Y ellos lo que hicieron aquí fue alinear humano y chimpancé, apenas salió el genoma de chimpancé. En verdad hicieron con un draft de chimpancé inicial que se los dieron para hacer un scan de selección positiva en genoma humano y chimpancé. Y esto lo hicieron simplemente con el método de Yanni Nielsen 00. Fíjense, con este método de aquí. No aplicaron método de máxima verosimilitud. Son métodos de conteo. Es la cuenta de la vieja, como decía, ¿no? Ok. Después viene el paper que publicamos nosotros, ¿no? Ahí en el año, creo que 2005, publicamos Positive Selection, relajación y aceleración en el genoma humano y el chimpancé. Ahora vamos a ver algunos resultados. Aquí sí aplicamos, bueno, no era el paper que les mostré antes de enriquecimiento funcional, pero era bastante parecido. Es decir, método de máxima verosimilitud, de ramas, de sitios, bueno, hay diferentes modelos ahí. Y eso salió cuando se publicó el genoma de chimpancé. Fíjense, luego Bustamante, vamos a hablar de Carlos Bustamante y Andy Clark nuevamente, hicieron, ahora utilizando el McDonald-Kreitman, vieron otros genes. Y fíjense, este es muy divertido porque básicamente hicieron lo mismo que nosotros, pero claro, y obtuvieron los mismos resultados que nosotros, pero ellos son más inteligentes y lo que hicieron fue poner un título más juicy. Es decir, more genes underwent positive selection in chimpanzee evolution than in human evolution. Es decir, hay más genes de selección positiva en chimpancé que en humanos. Bueno, eso efectivamente nosotros lo habíamos visto, pero no lo pusimos como un título punch, ¿no? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, claro. En estos casos, en el paper de ustedes y el otro que dijiste recién,
Sí. ¿Cómo saben que hay más genes de evolución, bajo evolución positiva en chimpancé que en humanos? Ahora Y lo hacen vemos. una comparación entre las dos especies nada más. Ahora lo vemos. Pero es muy simple, mira. Porque estás trabajando con ramas. Entonces yo puedo seleccionar la rama que va a humano y decir a nivel genómico cuántos genes han cambiado de forma de selección positiva y puedo seleccionar la rama de chimpancé dado que tengo ancestros. No tengo dos nada más. ¿Ok? Tengo humano, chimpancé, rata, ratón y perro dentro de mi árbol. Ah, por eso no. Claro, a eso iba. O sea, había otras especies también Sí, para sí, sí, saber el sí, ancestro cómo era. sí, Ah, absolutamente. ok, Sí. ok. En este no, pero en este sí hay más outgroups. Y fíjense, claro, todos que buscábamos, y buscamos el título este, ¿no? Que hay una evolución acelerada de los genes del sistema nervioso en el origen de Homo sapiens. Bueno, este paper que publica Steve Dorus con Bruce Land, nadie lo pudo volver a repetir. Esto fue un cell. Nadie pudo volver a repetir ese trabajo. Es más, creemos que son todos datos truchos. Nadie lo pudo volver a repetir. ¿Cómo? No puede ser. Sí, puede ser. Le hemos pedido los alineamientos y nunca nos pasó los alineamientos. Pero hemos repetido los métodos y bueno, nunca nadie pudo repetir. Es más, estuve en una reunión me acuerdo, en Barcelona, y yo le hice la pregunta así a morir, ¿cómo puede ser? ¿Qué método utilizó? ¿Por qué obtiene selección cuando todos los hermanos tienen? No contestó absolutamente nada. Ok, entonces, todos íbamos a por eso, ¿no? Como se dice, ¿no? Todos íbamos a buscar genes de selección, porque para eso estamos comparando humano y chimpancé, ¿no? Entonces, esta es la tabla donde publicamos nosotros, de evolución adaptativa, ¿no? Y diferenciando de relajación, ¿no? La diferencia entre evolución adaptativa es de cuando tenés un omega muy alto o cuando tenés un omega cercano a 1, ¿ok? Donde estás relajación de los constraints, tenés una señal muy débil de selección positiva, ¿no? Entonces, fíjense, ahora fíjense cómo trabaja. Yo tengo todos las señales de selección con omegas mayores a 1, que es este escenario, en una rama, en otra rama, ¿sí? E incluso hasta puedo mirarlo en el ancestro, ¿no? Es decir, puedo preguntarme el nodo interno humano-chimpancé como si fuese una secuencia, porque yo puedo construir esa secuencia, yo sé qué secuencia es, ¿no? Es decir, el programa construye los nodos internos. Es decir, que yo puedo tener la proteína ancestral, ¿ok? El gen ancestral lo puedo deducir. Y puedo preguntarme si este ancestro humano chimpancé también tenía selección, digamos, positiva en relación a lo que venía digamos, del ancestro de rata y ratón, ¿ok? Es decir, fíjense todas las cosas poderosísimas que uno puede contestar. Bueno, y encontramos esta lista. Percepción sensorial, G-protein coupled receptor, signal y pathway, respuesta inmune, como algunos términos, ¿no? Todos estos. No aparece sistema nervioso por ningún lado, no aparece nada, absolutamente nada de eso que queríamos buscar, que queríamos encontrar, aparece como señal. Pero fíjense que más o menos, bueno, y fíjense que la tabla de chimpancé siempre es más grande que la de humanos, ¿no? Hay más genes de selección positiva en chimpancé que en humanos, ese es el título del otro trabajo. Pero incluso hay más selección en la rama ancestral que en cualquiera de las ramas derivadas, ¿no? Bueno, finalmente, fíjense los genes de percepción sensorial, lo que tiene que ver con relajación. Fíjense esto, todos los ORs, ¿no? Los ORs son olfactory receptors, ¿no? Olfactory receptor están absolutamente relajados. Sí, claro, nosotros no leemos bien, ¿no? Pero no es que nosotros no leemos bien, la rama de los primates en general está perdiendo, ¿sí? Está perdiendo genes por pseudogenización de genes olfativos, ¿eh? No somos solo nosotros, ¿eh? En el ancestro también hay cantidad de genes que están bajo ese escenario, ¿ok? ¿Se entiende un poco el objetivo de esto? ¿Sí? Sí, me da intriga saber de si efectivamente los genes que están relacionados al sistema nervioso, ¿qué tipo de selección tienen? ¿Neutra? No. Esto quiere decir que, recuerda esto. ¿Esto qué puede ser? Bueno, yo estoy detectando parte de selección, sí, estoy detectando parte de selección. Ahora, ¿esta es toda la selección? Y no lo sé. ¿Cómo poder testear, digamos, que mi método funciona bien? Bueno, yo puedo hacer simulaciones, ¿ok?
puedo hacer simulaciones y verificar efectivamente si esto funcionó bien, mejor o peor. Pero hay otras maneras de hacer este tipo de estudio, ¿no? Que no tiene que ver con DN sobre DS. Por ejemplo, yo puedo mirar regiones aceleradas, cambio acelerado, no es así, en regiones incluso hasta no codificantes. Aquí no estoy mirando regiones no codificantes. Si está cambiando un promotor del sistema nervioso, yo eso no lo estoy testeando. Yo estoy testeando la información a nivel de secuencia codificante de todo el genoma, ¿ok? De todo lo que puedo alinear con seguridad, ¿ok? Eso es lo que estoy haciendo. Y ahí no encontramos nada. Ningún paper encontró nada, ¿eh? Ningún paper, no nosotros. Encontramos que el 5% de los genes, el 5% del genoma humano efectivamente tiene selección positiva. El 5%. No está en el cerebro, y esto como puse en el voice thread, ¿no? No está en el cerebro, y esto es un mensaje absolutamente feminista, está en los testículos. ¿Eh? Es decir, nuestra selección como especie humana se encuentra en mayor proporción y mayor cantidad de genes y de intensidad en selección sexual que en selección de sistema nervioso, etc. No lo hay, no lo hay. Ahora bien, ¿qué encontramos? Bueno, que hay factores de transcripción. Sí, hay factores de transcripción. ¿Sí? Esto después va a dar a Bustamante, que encuentra lo mismo con otra metodología, ahora lo vamos a ver, que encuentra lo mismo, decir que, bueno, que utiliza la evolución adaptativa, utiliza factores de transcripción y no las proteínas en sí mismas, ¿no es así? Es decir, está más relacionado a los factores regulatorios, ¿no? Que a la secuencia en sí misma, ¿no? Es decir, no tenemos grandes diferencias en las secuencias, al menos si las hay, no son relevantes en cuanto a lo que nosotros tenemos como capacidad cognitiva, pero podría estar en la transcripción. Bueno, nuevamente, un telling story, porque vos tampoco sabés absolutamente nada de esta transcripción, que está regulando, ¿no? No lo sabemos. Lo que sí se encuentra, efectivamente, que en todo lo que es tejido específico de testículo, hay mucho más, es decir, genes que funcionan en tejidos, genes que cumplen funciones, sí, específicas de tejido en testículos, hay mucha más selección que el cerebro. Eso también nosotros lo mostramos después, aunque no lo publicamos, fue datos de la tesis de Leonardo Arbiza, que está ahí. Bueno, preguntas sobre esta, imagino que habrá muchísimas, pero bueno, es lo que hay. Es decir, todos nos lanzamos como moscas, ¿no? A la fruta y no encontramos nada. No encontramos nada interesante. No encontramos nada interesante. Más allá de que, bueno, impulsó sin duda toda la observación. Bueno, voy a pasar a otro método, ¿ok? También considerado dentro de los macroevolutivos porque necesito, digamos, una especie 2 en el alineamiento. Este es el test de McDonald-Kreitman, ¿ok? El test de McDonald-Kreitman trabaja bajo la siguiente suposición. Yo tengo dos especies, en una de ellas necesito colectar polimorfismos, es decir, que pueden ser población europea, por ejemplo, ¿ok? Nuevamente, trabajo sobre genes. ¿Eh? Necesito colectar no sinónimos y sinónimos, ¿está bien? Pero lo que voy a hacer es categorizar, ¿sí?, el tipo de cambio. Es más simple que el otro. ¿eh? Este no utiliza método de máxima verosimilitud para nada, para nada, para nada. Esta es la cuenta de la vieja, ahora van a ver. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, imagínense que ustedes tienen chimpancé, ¿ok? Como un único, aquí tienen un gen, una única especie, un solo individuo, no necesitan más, y tienen aquí una serie de individuos alineados, ¿ok? Donde les interesa ver polimorfismos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es contabilizar cambios no sinónimos y sinónimos que se han fijado en la divergencia, ¿no? Ahí está, between species, ¿sí? Entre especies, que se han fijado en la divergencia. Por ejemplo, esta A y esta C, ¿no? Esta A y esta C, bueno, es claramente un cambio que se ha fijado. La C es humana, la A es ancestral. Es decir, la C es un alelo derivado, ¿ok? Es un alelo derivado, es una variante derivada, que en particular está asociado a un codón, a la primera posición de un codón, ¿ok? Bien. Entonces,
Esto es un cambio no sinónimo, ¿sí? Por eso está puesto ahí como una A. Es un cambio no sinónimo. Asumamos que las primeras posiciones son todas no sinónimas, ¿no? En general, pues muy probablemente sería un cambio no sinónimo asociado a esta divergencia. Pero fíjense que tengo otras posibilidades, ¿no? B, C o D, es decir, que sea un cambio no sinónimo, ¿no? En un polimorfismo. Por ejemplo, aquí, esta C. Y sí, fíjense, aquí tengo una C, aquí tengo C, pero también tengo A's. Entonces, este sitio, para numerar, yo tengo que caracterizar cada uno de los sitios. Ese es mi trabajo. Caracterizar cada uno de los sitios en contar a qué celda pertenece. Bueno, este claramente es un polimorfismo AC, entonces es un polimorfismo, si es de segunda posición, ¿no? Pues probablemente también sea no sinónimo, por eso lo pongo como B. ¿Está bien? Y luego los sinónimos entre especies o dentro de la especie. Bueno, lo mismo. La C, por ejemplo, esta tercera posición está fijada, ¿no? Como un alelo derivado, todas las T's, ¿ok? Y cambia de la C. Y la D, finalmente, sería un polimorfismo dentro de humano. Tengo C y tengo A. Este cambio C y A me dice que este sitio es polimórfico dentro de la especie. Entonces, una vez caracterizado eso, ¿cuál es el razonamiento? Y bueno, ¿qué esperaría? Bueno, vamos a lo mismo, neutralidad. Si yo supongo neutralidad a lo largo de todo el cambio entre una especie y la otra, y dentro de una especie también tengo neutralidad, ¿no? ¿Qué esperaría? Y bueno, básicamente tener una proporción de A sobre C casi igual a B sobre D, ¿no? Es decir, yo esperaría observar que los cambios entre especies o dentro de las especies más o menos sean proporcionales, ¿ok? Porque simplemente ha habido no ha habido fuerzas que cambien esos números, ¿se entiende? Es decir, bajo un escenario de neutralidad, ahí lo tienen. Si todas las diferencias no sinónimas fuesen neutras, ¿no? Yo esperaría A sobre C más o menos igual a B sobre D. ¿Ok? Ahora bien, un segundo. Ok, ¿qué pasaría si ahora observo, ¿no? Un cambio A sobre C mayor a B sobre D, ¿no? Bueno, vamos a ver. Básicamente, ese es el escenario en el cual yo estaría mostrando que hay selección divergente adaptativa, ¿sí? Entre especies, ¿ok? Es decir, ¿por qué? Y bueno, fundamentalmente porque yo lo que voy a observar, ¿sí? Que A sobre C es mayor a B sobre D, bueno, que los cambios no sinónimos se han incorporado a una mayor tasa de lo que pueden cambiar los no sinónimos dentro de los polimorfismos de la especie. Recuerden lo siguiente, digamos, hay dos escalas de tiempo muy diferentes, especie 1, especie 2 y su humano chimpancé, son 6 millones de años, y los polimorfismos no pueden durar más de una decena de miles de años o centenas de miles de años. Es decir, que yo no esperaría que haya un cambio muy grande de no sinónimos a sinónimos dentro de la especie, porque los polimorfismos, digamos que no son adaptativos, no tienden a ser absolutamente transitorios, o se van a fijar o se van a perder, pero no tienden a estar dentro de variantes polimórficas, ¿no? O muchos de ellos, no debería. En cambio, si entre especies se fijan, yo esperaría que la evolución adaptativa sea en la señal entre A sobre C mayor que B sobre D. Eso es lo que va a pasar. Es decir, tienen ramas muy diferentes, ¿no? Los polimorfismos dentro de la especie, estos polimorfismos son centenares a lo sumo de miles de años, y estos son millones de años. Entonces, estos polimorfismos no tienen la existencia, no duran lo mismo que las diferencias entre especies. Entonces, este ratio va a ser mayor si es que hubo adaptación, no sinónima sobre sinónima, si es que hubo cambio hacia un omega mayor a 1, yo esperaría ver que esto sea mayor y que esto sea menor. ¿Se entiende eso? En neutralidad esperaría básicamente ver las mismas tasas, A sobre C igual a B sobre D. ¿Ok? Porque ese efecto de larga distancia, ¿sí? Bueno, va a estar absolutamente
digamos, se va a fijar o no se va a fijar, va a ser, digamos, un polimorfismo que va a existir dentro de las mismas especies 1 y 2. Es decir, no esperaría ver diferencia. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa si esto es al revés? ¿Qué pasa si A sobre C es menor a B sobre D? ¿Qué va a pasar? Si A sobre C es menor a B sobre D, quiere decir que tengo más cambios no sinónimos, en relación a los sinónimos, dentro de las especies que entre especies. ¿Está bien? Estoy simplemente leyendo esa proporción. Si A sobre C es menor a B sobre D, quiere decir que los polimorfismos, tengo muchos más polimorfismos que los que debería esperar, ¿no es así? Por una neutralidad, ¿ok? Entonces, ¿puede ser esto así? Bueno, esto puede ser que yo tenga más cambios no sinónimos dentro de las especies, es decir, estaría exactamente al revés del escenario que les planteé anteriormente, ¿no? No tengo evolución adaptativa. La evolución adaptativa me elimina, ¿no?, la posibilidad de que tenga polimorfismos dentro de las especies, no sinónimos mayor a sinónimos. Ahora, si esto es al revés, ¿qué quiere decir? Y que, bueno, fundamentalmente voy a tener variantes no sinónimas que persisten, ¿sí?, dentro de las especies, pero que nunca se fijan, es decir, no son transitorias, ¿no? Es decir, perdón, sí, no son transitorias, lo que quiero decir, van a ser fundamentalmente transitorias, ¿no? Es decir, ellas no se van a fijar, van a estar siempre en proporciones donde estoy observando variación no sinónima más allá de lo que esperaría, ¿ok? Entonces, ¿a qué se puede ver esto? Bueno, a que haya una selección negativa, pero que esas variantes no sinónimas se escondan en los heterocigotas, ¿ok? Es decir, podrían ser cambios no sinónimos que no son beneficiosos para la población, ¿sí?, y que la selección no los elimine. Entonces tengo más no sinónimos aquí, ¿sí?, en relación a los sinónimos, marcando que este factor es mayor que este. Bueno, sería un caso de alelos que están en alta proporción dentro de la población, pero que no terminan de fijarse, porque si se fijan, ¿no?, ya no van a ser polimórficos, ¿ok? Si se fijan, ya no son polimórficos. ¿Está? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver qué pasó con el paper. Sí, adelante. Pero perdón, esta situación que decís Sí. es medio como por un tiempo, eventualmente Bueno. no va a estar ni siquiera heterocigota, ¿no? Está como Bueno, en proceso de fundamentalmente perderse. están heterocigotas. Pero bueno, fundamentalmente Mauro está en heterocigosis, ¿no? Porque si son cambios no sinónimos, ¿ok? Si son cambios no sinónimos que tienen mayor proporción, ¿sí?, que lo que esperarías entre especies, ¿sí? Bueno, ¿qué está pasando ahí? Bueno, hay dos posibilidades, ¿no? O bien que hubo una expansión poblacional muy grande que te generó alelos nuevos, no sinónimos, ¿sí? Bueno, y recuerden que esto pasó en la especie humana, ¿no? Y ellos se están escondiendo en los heterocigotas, ¿ok? Es decir, uno no esperaría encontrar mayor no sinónimo en los genes que los sinónimos, ¿se dan cuenta? Es decir, porque no hay selección Sí. purificadora, ¿ok? Es decir, y sería selección positiva dentro de una población, pero que no la estoy mirando con los alelos entre especies, y sería raro, ¿no? Sería muy raro. Lo más probable es que esos cambios, ¿sí?, estén asociados, qué sé yo, alelos que permanecen, como dice ahí, recesivos, ¿no?, escondidos en los heterocigotas y que pueden estar asociados a enfermedades. Bueno, vamos a ver este trabajo, vamos a ver si este trabajo los aclara un poco. Este trabajo es uno de los que mostré antes, de Bustamante, donde la selección natural trabaja sobre genes codificantes de proteínas. Y efectivamente hace una tabla A, B, C y D, ¿ok? Sinónimos, no sinónimos, divergencia y polimorfismos de SNPs. Tiene alineado 11.000 genes, 3.35 megabases del genoma, donde tenemos 30 humanos y un chimpancé. Esos 30 humanos son polimorfismos de 20 europeos y 10 africanos. Y él se va a preguntar, ¿no?,
si tengo una señal de McDonald-Kreitman, ¿no? De señal positiva, es decir, uno esperaría encontrar esto, ¿no? Uno esperaría encontrar este escenario. A sobre C, no sinónimo sobre sinónimo, la divergencia mayor que B sobre D. En la divergencia esperaría encontrar que esto fuese mayor que esto. Bueno, vamos a ver. Fíjense la relación. Y miren, vamos a ver, fíjense esto. 14 sobre 15 es casi 1 y es mayor que 20 sobre 34. ¿Ok? Es decir, que no es que la divergencia no es selección positiva lo que estamos viendo, ¿no? Esto contando todos los genes alineados, ¿ok? Todo el genoma. Es decir, bueno, sería raro que el genoma me dé una señal de selección positiva completa. Después puedo ir gen a gen, y es un trabajo que lo hicieron, ¿ok? Contando cada uno de los genes dentro, ¿no? Pero a nivel del genoma, yo lo que observo es que tengo mucho más cambios no sinónimos en relación a los sinónimos dentro del polimorfismo de las especies que lo que esperaría en relación a la divergencia. Eso quiere decir que tengo una muy alta cantidad de alelos no sinónimos en baja frecuencia que probablemente estén enmascarados en los heterocigotas, ¿ok? Bueno, fíjense lo siguiente. Aquí tienen ahora una distribución, ¿sí? Como un side frequency spectrum, el número de diferencias, con el número de genes, de esos 11.000. Bueno, los que no tienen diferencias, aquí tienen los colorines, ¿no? A mí lo que nos interesa, ahora vamos a ver, son los verdes y los celestes, ¿no? Pero fíjense que los ceros, bueno, tienen esta relación. Ahora bien, los que cambiaron una vez, los que tienen una diferencia, miren, fíjense que es más alto en los polimorfismos aquí que en la divergencia. Es decir, los que cambiaron una vez, es decir, los genes que tienen un solo cambio, ¿sí? Un solo cambio, son mucho mayores en los que tienen polimorfismos que los que tienen divergencia. Fíjense que esto cuando ya pasamos a 2, esto ya se normaliza. Cambia. Es decir, ya vemos que con 2 cambios, bueno, tener 2 cambios no sinónimos sobre sinónimos, etc., bueno, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil tener 2 cambios en un gen, no es así, no sinónimo, como polimorfismo, etc. No, cambia. Es decir, ¿y esto qué es, muchachos? ¿Qué es esto? Lo vimos. Nosotros lo vimos. Encontramos una diferencia, ¿no? ¿A qué se debe esto? Que como polimorfismos encontremos muchos cambios no sinónimos y sinónimos, pero cuando ya le pedimos que sean dupletons, no los vemos. ¿Lo ven? O ni siquiera dupletons, son 2 diferencias, ¿no? Pero cuando sean más frecuentes no lo estamos viendo. Bueno, esto es expansión poblacional. ¿Lo ven? Esto es consecuencia de la expansión poblacional que ha metido una cantidad enorme de variantes polimórficas, pero que no la vemos en la divergencia de la especie. Es decir, que este escenario, ¿no? Efectivamente, que no está asociado a selección positiva, pero que tampoco es neutralismo, bueno, es un caso en donde persiste la variación, ¿no? Recuerden esos gráficos, la variación genética que nunca va a ser, que es polimórfica, pero que nunca se va a fijar. Vayan a revisar esos gráficos. Variabilidad genética que es polimórfica, pero que nunca se va a fijar. Bueno, estamos acá, es esta. Y esa fundamentalmente es maladaptativa. Va a estar porque la selección no puede eliminarlas, esas mutaciones, esta alta cantidad de mutaciones no sinónimas. Son los alelos nuevos que se deben a fundamentalmente a esto, a individuos que llevan portadores heterocigóticos y que al ser nuevos se deben a la expansión poblacional. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo todo tiene sentido? Fíjense que esto es el año 2005, es un resultado donde todavía no se empezaba a discutir 1000 genomas, no es así, y mucho menos los proyectos de Deep Sequencing que iban a tardar 6 años más, ¿ok? Pero acá estamos viendo el mismo resultado, ¿ok? ¿Se entendió esto, Mauro, que preguntabas? Ajá, sí, sí, sí. Perfecto, sigamos entonces. Si hay alguna pregunta, díganme, ¿eh? Dale. Entonces, Perdón que tardo en responder, pero no estoy con la compu. No pasa nada, no te preocupes. Entonces, aquí en la misma publicación, Bustamante muestra, bueno, un cariotipo humano y con barras rojas y azules, ¿ok?
Las barras rojas indican básicamente el genoma que está bajo selección negativa. ¿Ok? Ahora sí, analizamos cada uno de los genes, ¿sí?, individualmente y hacemos un McDonald-Kreitman de cada uno de ellos, y los azules bajo selección positiva con una confianza del 95%, bueno, son los menos. ¿Ok? Son los menos. Y él va a decir en esta publicación que hay muchos factores de transcripción, es decir, un resultado que también habíamos encontrado nosotros. ¿Ok? Pero bueno, estos genes que están en rojo, que están bajo selección negativa, ¿sí? Este escenario de selección negativa, pues no es nada más ni nada menos que esto que estamos viendo acá, ¿no? Es decir, el escenario en el cual esto es mayor que esto, ¿ok? Hay una selección negativa, pero persisten variantes en heterocigosis. Es decir, quiero eliminar esas mutaciones no sinónimas, pero no soy tan eficiente cuando la variación es extremadamente rara. ¿Ok? No soy tan eficiente cuando la variación es rara. Estos verdes y azules se me suben, ¿no? Entonces, ¿qué van a ver después? Bueno, que muchos de estos genes, ¿no?, que están asociados también a enfermedades, ¿no? Estos genes, muchos de estos rojos, están asociados están en la base de datos de OMIN y están asociados a enfermedades, ¿no? Es decir que, bueno, son casos interesantes para estudiar, ¿no? Entonces después aquí, lo que ustedes ven acá es otra publicación de Rasmus Nielsen, donde miran la selección reciente del genoma humano, no es así, un Nature Review Genetics del año 2007, y donde se pregunta, bueno, digamos, ¿por qué razón, no? Digamos, si actúa la selección purificadora o negativa, uno espera ver que esas variantes estén en baja frecuencia, ¿no? Y fundamentalmente sean recesivas, ¿no? Fundamentalmente. Sin embargo, hay ejemplos raros, como dice ahí, de mutaciones parcialmente dominantes, ¿no? Por ejemplo, que se agregan en enfermedades como la cardiomiopatía familiar hipertrófica, ¿no? Pero donde el efecto del fitness es muy bajo. Es decir, hay mutaciones, ¿no?, dominantes, hay mutantes que tienen incluso dominancia, donde su fitness es bajo y la selección lo trata de eliminar. La pregunta es ¿por qué siguen existiendo? ¿No? Entonces, bueno, acá va a dar algunas explicaciones, ¿no? ¿Qué puede pasar? Y que, digamos, esos mutantes, por ejemplo, como este de hipertrofia, cardiopatía hipertrófica, bueno, digamos, primero, ¿es una mutación absolutamente monogénica? ¿Es una enfermedad monogénica? Bueno, en parte sí, en parte no, ¿ok? Eso es muy importante, ¿sí? El fitness es bajo, ¿no? El que tiene ese mutante tampoco se ve tan comprometido en su fitness. Bueno, eso también hace que su frecuencia no sea tan baja. Pero, por ejemplo, hay unos alelos de diabetes que están en alta frecuencia, por ejemplo, se va a preguntar en este paper, ¿no? Es decir, estoy mostrando casos que son muy parecidos a los que vio los genes en rojo Bustamante, ¿ok? ¿Por qué están ahí? ¿No? Y bueno, ¿qué puede pasar? Bueno, que sean genes que están bajo selección balanceadora, ¿no? Un gen bajo selección balanceadora, ¿qué era la selección balanceadora? Que tiene, por ejemplo, bueno, aquí lo tienen, el gen de la anemia falciforme, ¿no? O glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la deficiencia. Sabemos que eso es una desventaja, pero genera una ventaja, es decir, tener ese mutante genera una ventaja, por ejemplo, en ambientes donde existe la malaria, ¿ok? Es decir, que son desventajosos, pero generan una ventaja. El genotipo heterocigota, ¿sí?, tiene una ventaja, ¿ok? Entonces persisten, ¿no?, a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, la selección no puede ser tan efectiva, incluso en alta frecuencia, ¿no? Otro, por ejemplo, el gen de CFTR, ustedes saben que siempre lo marcamos como el gen clásico monogénico, donde en combinación homocigótica produce fibrosis quística, una enfermedad horrible que ahora con el coronavirus tienen un peligro enorme, ¿no? Porque es fundamentalmente pulmonar, respiratorio. Pero sabemos que algunas variantes, ¿no?, algunas mutaciones de ese gen, pues los protege, por ejemplo, contra el asma, ¿no?
Es decir, nuevamente, un escenario de heterosis, ¿no? Ventaja del heterocigoto. También podría pasar que esos genes estén por problemas de deriva génica, es decir, simplemente están en la población, no porque fueron seleccionados, sino porque el azar los dejó en la población. Por ejemplo, lo que pasa con la enfermedad, una de las enfermedades tan clásicas de los judíos askenazis, la enfermedad de Gaucher, ¿no? Que deja ciegos a los chicos y con problemas neurológicos, y por los cuales los judíos askenazis hacen esos test familiares para saber si las parejas se pueden casar o no, o tener hijos. Bueno, hoy existe, vamos a ver esto en medicina personalizada, existen otras alternativas, ¿no? De selección de embriones, etc. Y otra posibilidad es que haya un cambio en la dirección de la selección, es decir, que todo eso que estamos viendo era beneficioso antes, pero ahora resulta letal o deleterio, ¿no? Bueno, no sé si ustedes saben, pero esa es una de las hipótesis, por ejemplo, que se utiliza el cambio de la dirección de la selección para la explicación de la obesidad, ¿no? Que se habla de la hipótesis de un genotipo ahorrador, ¿no? Es decir, nosotros no éramos buenos cazadores, ¿no? Es decir, teníamos grandes dificultades para cazar y comer carne y tener presas, etcétera, suficiente. Entonces, bueno, cualquier cosa que nosotros nos llegaba rápidamente, teníamos que mantenerlo, teníamos que llevar a grasa rápidamente eso y mantenerlo como reserva, ¿no? Ese genotipo ahorrador hoy, pues no tiene mucho sentido, es decir, cambió la dirección de la selección, hoy vamos al supermercado y nos compramos algo, ¿no? Es decir, y nos compramos generalmente comidas que nos gustan, ¿no? Grasas, azúcares, etcétera. Bueno, digamos, este cambio de presión selectiva, pues hoy nos genera dificultades, pero antes era ventajoso. Entonces, todas estas posibilidades hacen que esto que estamos viendo acá, ¿no? Esto que estamos viendo acá, este escenario rojo, donde la selección trata de eliminar estas variantes no sinónimas, pero no lo hace 100% de eficacia, bueno, si están asociados a enfermedades, podrían tener algunas de estas explicaciones que acabamos de decir, ¿no? Simplemente se los dejo para que ustedes comprendan un poco más el escenario. Y cabría la posibilidad de que este gen, que es más o menos tiene fines negativos, esté ligado con alguno que tenga fines positivos y Sí, seguro, siga seguro, arrastrándose, seguro, o es muy seguro, probable. seguro, seguro. Eso se llama hitchhiking, ¿no? Es decir, donde vos tenés una asociación de algo que te beneficia con algo que no te beneficia. Sí, claro, claro. Pero bueno, uno espera que Y la en conjunto dan los recombinación, fines. uno espera que con el tiempo la recombinación elimine eso. Cualquier individuo que pueda recombinar eso, ¿no? Va a tener una ventaja o podría tener una ventaja, ¿no? Bueno, son escenarios, Bien. ¿está bien? Bueno, ¿estamos hasta acá? Es decir, acá vamos a terminar con las partes de selección antigua. Tenemos estos métodos, ¿ok? Y estos métodos han arrojado estos resultados en la selección del genoma en humanos. Vamos a ver ahora otros problemas asociados a esto. Entonces, una cosa que tenemos que entender rápidamente es que cómo afecta la selección natural sobre la genealogía, ¿no? De los genes o la frecuencia de los alelos. Fíjense, esto es un panel clásico de un paper también clásico de Nature Review Genetics, donde tenemos aquí, si cuentan 2, 3, 4, 5, ahí va a haber 12 haplotipos, ¿ok? Es decir, estoy mirando segmentos genómicos homólogos, ¿ok? En una población, ¿no? Entonces, si yo me pregunto, voy hacia atrás en un proceso de coalescencia, ¿ok? De todos esos haplotipos tienen un descendiente, tienen un ancestro común, ¿ok? En este tiempo, ¿ok? En este tiempo. Ok, eso es una posibilidad. Fíjense que todo lo que no es rojo se ha extinguido. Es decir, son haplotipos que inevitablemente se han extinguido. Bueno, uno espera y puede calcular, digamos, los tiempos de coalescencia bajo neutralidad. Es una fórmula que está asociada a 2n generaciones, etc. No importa ahora, eso se ve en genética de poblaciones. Es decir, uno puede estimar que si estos haplotipos son neutros, ¿sí? El tiempo de coalescencia de todos ellos a su ancestro común va a tener una relación con el tamaño de la población y unas constantes por ahí. ¿Ok? Bien, listo. ¿Qué pasa en selección positiva? En selección positiva, fíjense que los tiempos se acortan, ¿no? ¿Por qué se acortan?
¿Por qué se acorta el tiempo de coalescencia en un escenario donde apareció un haplotipo con ventaja? ¿Por qué? Explíquenmelo ustedes. ¿Por qué tengo tiempos más cortos? Y porque se ve beneficiado ese alelo y se fija mucho más rápido. Bien, La nada más población. que por eso. Compite mejor. La respuesta es, compite mejor. Va a generar más descendientes, aunque uno no lo ve acá, ¿no? Va a generar más descendientes por unidad comparativa de otros genotipos, ¿ok? Entonces, rápidamente, al tener una ventaja, va a obtener más recursos y rápidamente va a gobernar en la población como variantes de este ancestro. Entonces, la diferencia entre este tiempo de neutralidad y este tiempo, ¿ok? Bueno, es la diferencia de la ventaja, ¿ok? Adaptativa, ¿ok? Fíjense en un escenario de selección balanceadora que incluso puede ser muy anterior a la neutralidad, ¿ok? Una selección que maneje la ventaja hacia dos fenotipos posibles, asociados ellos a cada una de variantes alélicas, pueden mantenerse durante mucho más tiempo de lo que se mantendría un alelo por neutralidad. ¿Eh? O sea, ninguno de los dos va a ganar sobre el otro, sino que va a haber una coexistencia de ambos fenotipos, ¿sí? Asociados a las variantes genéticas 1 y 2, o un alelo A que tiene una ventaja comparativa en un ambiente y el alelo alternativo en el otro. ¿Okay? Bueno, este no lo vamos a ver, es background selection. Esto es una hipótesis donde hay muerte efectiva de los alelos. No lo vamos a ver como posibilidad porque no hay test asociados a esto. ¿Okay? Es un escenario adaptativo posible. ¿Okay? Describe la pérdida de diversidad genética de locus no deleterios bajo selección negativa. No importa, no nos interesa ahora. Ok. Entonces, vamos a dedicarnos a los test de neutralidad ahora. Test de neutralidad asociados a esto que acabamos de ver, ¿no? De esa fijación rápida, ¿no? De los haplotipos ventajosos, ¿no? Es decir, es lo que se llaman los barridos selectivos o sweep, selective sweep, ¿no? Barridos selectivos, esa es la traducción. Entonces, fíjense lo que pasa antes del barrido. Tenemos una población con diferentes haplotipos y cada una de las estrellitas negras o grises son variantes neutras, ¿ok? Y esta es una ventaja adaptativa que aparece de novo, ¿ok? Un mutante nuevo. Bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, yo lo que voy a esperar es que a medida que pase el tiempo, ¿sí? Si no hay recombinación, o si hay recombinación, voy a tener escenarios posibles, esa variante alélica, ¿sí? Pues se empieza a multiplicar, ¿no es así? Es decir, ese haplotipo gana de forma competitiva exactamente como vimos aquí, ¿no? Es decir, gana rápidamente en competencia con los demás haplotipos. Entonces, fíjense que de a poco la variabilidad que estoy yo analizando en esta ventana, en esta ya se redujo, ¿no? Es decir, se redujo bastante. Y finalmente casi no voy a tener variabilidad, la variabilidad va a ser cero, la variabilidad genética alrededor de esta variante adaptativa, si tengo un sweep completo. Este es incompleto, todavía no llegó, ¿no? Pero no hay recombinación, es decir, no llegó. Pero si llegas a un sweep completo, todos los haplotipos son idénticos, todos tienen una ventaja adaptativa, la estrellita roja, y la variabilidad es mínima, ¿ok? Y puede llegar a ser nula si todos son exactamente idénticos. Si hay un poco de recombinación, ese sweep incompleto, ¿no? Pues puede tener algunos haplotipos donde ingrese algo de variabilidad. Entonces, cuando hay recombinación, voy a tener un poco más de variabilidad, ¿se entiende? ¿No? Es decir, tengo estas estrellitas blancas, otras variantes genéticas, etcétera, que aumentan la diversidad. Y si tengo un sweep completo con recombinación, bueno, no voy a llegar a una variabilidad genética cero en esa región, sino que voy a tener algo más. ¿Se entiende eso, no? Es decir, sea por pi, o sea por el teta, el tita de sitios segregantes, de Watterson, etcétera, voy a poder medir esa variabilidad. Bueno, esto es la principal
tarea a la cual se dedicaron por más de una década a tratar de mejorar los modelos para detectar este tipo de variantes. Entonces, en lo que me resta, los 5 minutos, voy a tratar de comentar lo mismo que ya vimos este gráfico en algún momento, pero aquí tenemos los escenarios, ahora sí asociados a selección positiva. Entonces, esto es una genealogía, estos son los haplotipos y esto es el espectro de frecuencia de un escenario neutral, de un escenario bajo selección positiva y un escenario bajo selección balanceadora. ¿Ok? Entonces, bajo neutralidad, fíjense, ¿no? Yo espero un tiempo de coalescencia de todos los haplotipos, ¿ok? En un haplotipo único. Todos estos haplotipos van a coalescer en un tiempo de coalescencia como ya mostré anteriormente. Pero acá lo que me muestra es, bueno, cómo puedo seguir la variabilidad genética e incluso cómo esperaría que el site frequency spectra, ¿no es así?, bajo neutralidad, sea más o menos esa d de Tajima sea igual a 0, ¿no? Recuerda, la d de Tajima era pi menos tita sobre la normalización del desvío estándar, ¿no? Entonces, este valor es más o menos igual a 0 bajo neutralidad. Ok, vamos a ver selección positiva. ¿Qué es lo que espero? Bueno, fíjense, ¿qué es lo que está abundando aquí, ¿no? Bueno, fíjense, este árbol es más corto, ¿no? O sea, este árbol es más corto exactamente como veíamos en la gráfica anterior, es más corto, digamos, tienen tiempos de coalescencia más cortos. Y bueno, lo que uno ve es que básicamente o esta, claramente esta seguro, no sé si esta, es el mutante adaptativo, ¿no? Porque rápidamente se fija, bueno, no se fija, aumenta su frecuencia, ¿sí? En los haplotipos, este también, ¿no? Y donde no ha ocurrido, bueno, todavía es un sweep incompleto, ¿ok? Es un sweep incompleto. Pero, claro, esta es un mutante que es casi ancestral también, ¿no? Es decir, tiene una ventaja adaptativa, pero ocurre hace un tiempo, con lo cual ha habido tiempo de que las tasas de mutación ingresen variantes genéticas en cada uno de esos haplotipos. Las variantes genéticas, en un barrido selectivo que se incorporan, inevitablemente van a ser singletons, ¿no? O dupletons, ¿no? Fíjense, este es un singleton, ¿no? No comparten con nadie variantes, ¿no? ¿Se dan cuenta por qué? Porque no ha habido tiempo de que estas variantes, por supuesto, si esta vuelve a reproducirse, va a generar una, entonces va a tener un dupleton ahí, ¿ok? Si cualquiera de ellas, ¿ok? Pero en esta rama, ¿no? Como estamos viendo, la tasa a la cual van a mutar, pues podría ser casi menor a la tasa de reproducción de esos haplotipos. Bueno, no importa, es un juego esto. Lo importante es que voy a tener una alta cantidad de variantes, mucho más de lo esperado, ¿sí? Bajo un escenario de neutralidad. Aquí tengo algunos, ¿sí? Aquí tengo algunos singletons, pero muchos de ellos figuran como dupletons o tripletons. Es decir, este crecimiento de ocurrencias de singletons, ¿sí? Se debe a que ha habido un barrido rápido y los mutantes lo único que han podido ingresar es en cada uno de los haplotipos diferentes. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que ha pasado. Entonces, cuando esto ocurre, la D es menor a 0. Es menor a 0, es decir, el tita es menor, la D de Tajima es menor a 0. ¿Por qué? Bueno, porque es menor a 0. Eso quiere decir que el tita de Watterson tiene mayor relevancia, ¿no es así?, que el pi. Y bueno, porque las diferencias entre secuencias que proporcionan los singletons no es demasiada, ¿ok? No es demasiada. La mayor proporción de diferencias entre pares de secuencias que suman al pi no la van a dar los singletons. Entonces es más sensible a los singletons el tita que el pi. Bueno, esa es la ventaja de un estadístico como el D de Tajima, la de Tajima. Por eso es negativo. Y esto es un escenario a priori confiable de que estamos bajo un escenario de selección positiva. Pero ¿qué podría ser también? Y bueno, lo que habíamos visto antes, una expansión reciente de la población, también voy a tener cantidad de singletons, ¿no?
Por eso en este sentido lo que decía Rasmus Nielsen, y con esto voy a terminar, lo que decía Rasmus Nielsen es que este tipo de test, digamos, dado que está basado en temas demográficos, que son la aparición de variantes alélicas y la compartición de alelos en las poblaciones, pues obviamente va a estar asociado a este tipo de duda, ¿no? Es decir, si es un efecto demográfico o es un efecto de selección. Entonces, la pregunta para ustedes, ¿cómo puedo diferenciar si este es un gen verdadero de selección positiva, ¿no? O si es consecuencia de un efecto demográfico? Deberíamos ver también en otras regiones que haya un montón de singleton, por ejemplo. Exactamente. Si fuese un efecto demográfico, eso debería haber afectado todo el genoma y no solamente una región, ¿no? Bueno, aquí tienen entonces una diferencia de esto en una selección balanceadora, digamos, ahora sí lo que va a pesar más son los pi, porque tengo dos fenotipos diferentes con variantes genéticas asociadas de forma positiva, las amarillas y las violetas, cada una de ellas son mutantes que van beneficiando a uno y otro fenotipo. Entonces, cuando yo hago diferencias de a pares, bueno, qué mejor que comparar dos poblaciones casi diferentes. En verdad estoy dentro de una población, pero se comportarían como dos fenotipos totalmente diferentes. Eso maximiza el pi en detrimento del tita, y por eso los valores de pi son positivos, los valores de d son positivos y no negativos. Entonces, aquí tenemos este escenario, y la mala noticia es que, bueno, este escenario de selección positiva no se diferencia de un escenario de selección purificadora, ¿ok? Entonces, una D de Tajima menor a 0 puede ser un escenario de selección positiva, pero ya vamos a ver en la próxima clase que también puede ser un escenario de selección purificadora, ¿ok? Entonces, ¿cómo diferenciar ambos? Para eso está la H de Phi y Gu. Y después de todo esto vamos a mostrarles cómo se utilizan estos estadísticos. ¿Ok? ¿Se entendió algo de esto? Sí. Bien. Bueno. Lo importante es que todo esto se puede hacer a nivel genómico simplemente programando y haciendo un clic. ¿Ok? Entonces, ustedes van a tener todas las firmas de selección, ¿sí? En todas las poblaciones o los genomas que quieran, con selección antigua o selección un poco más moderna. ¿Ok? Fíjense que vimos selección antigua, ahora estamos con una selección un poco más moderna basada en polimorfismos. ¿Ok? ¿Qué más quería decirles? Ustedes hoy van a comenzar prácticos de selección natural, van a tener una gran parte del práctico asociado a manejo de secuencias, pero van a ver, posiblemente no hoy, sino en la próxima clase, algún coeficiente de selección basado en diferencias entre poblaciones, donde lo único que necesitan de conocer es el FCT, ¿ok? Y medir largos de rama, ¿no? Asociados a valores de FCT de poblaciones que se diferenciaron. Lo vamos a ver la próxima clase, eso si llegamos, porque ya veo que voy atrasado. Pero si no lo entienden, pregunten, como no lo vimos nosotros, si llegan a esa parte del práctico, pregúntenselo a Francisca, ¿ok? Bueno, y aquí voy a parar de compartir pantalla. Stop share, no quería hacer eso. Ah, sí, quería hacer eso, me olvidé. Ok, preguntas hasta acá. ¿Se entiende cuál es la lógica de esto? ¿Sí? Ajá. Bueno. Sí. Bueno. Ya vamos a ir complejizando un poquito más. La próxima, creo que va a haber unas cosas que voy a sacar, inevitablemente, porque si no, no llegamos. Pero bueno, tampoco vamos tan mal. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ¿hay alguna Bien. pregunta sobre esto? ¿Se está entendiendo cuál es la idea? Mauro, Sí, me asustás. ¿Te encontrás bien? Sí, el cable. Ok. Bueno, No soy un robot, soy una persona. al resto los escuché muy callados, no sé si porque no entienden o porque se entendió todo. ¿Ok? Ahí apareció Mora. Hola Mora, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno,
Si no hay preguntas, simplemente recuerden, apúrense con la decisión de los temas. Si quieren preguntarme, me escriben. Hernán, no estoy seguro si este tema da para hacer un seminario o no, etcétera, lo que quieran, me consultan a través del mail y nada, y los ayudo a definirse, ¿ok? Pero piensen que no tienen mucho tiempo, tienen dos semanas más, ¿ok? Hasta que empiecen a dar. Ya deberían estar preparando los seminarios. ¿Está bien? ¿Alguno no está en Ajá, un grupo? bien. ¿Alguno de ustedes no está en un grupo? ¿O están todos en un grupo? Lucía, ¿querías hablar? Ok. Bueno, nada, entonces será hasta el jueves próximo, ¿ok? Suerte con el Bien. práctico, presten atención porque es súper interesante, súper importante. Muy bien, hasta la próxima entonces. Bueno, Bien. hasta el jueves. Gracias. Hasta luego. Chau. Adiós.